Para mí estos homínidos llevaban una vida bastante tranquila en el sentido del contacto con la naturaleza y su contemplación, no así exenta de preocupaciones, porque obviamente el alimento que tenían que conseguir los predadores, chequear que su refugio estuviera ok, etcétera, etcétera, sería como fuente seguramente de intranquilidad. Pero así todo, me puedo imaginar un escenario como de una paleta de colores engamada, porque, no sé, todo lo que los rodeaba era autóctono. No había posibilidad de traer de otro lugar la vestimenta, ni la comida, ni los objetos, ni los materiales con los que harían sus herramientas o sus rituales. Así que me imagino que era todo no sé, una paleta de colores. Y después, con respecto a su rutina, también ese contacto con la naturaleza, así a nivel general, daría algo que vivían durante las horas de sol y se iban todos a dormir más o menos a la misma hora cuando ya no había posibilidad de ver. No se prenderían un fueguito, pero no sé si todos madrugarían mucho que digamos. Y después una buena división de roles. Estarían los que eran más manijas o que tenían más capacidad para buscar comida, cazar o recolectar frutos, hayas, bayas, no sé qué. Y después los que serían más afines al arte, entre comillas, o a inventar rituales, que serían los performers de la época. Y después otros que se dedicarían más a la crianza de los homínidos pequeños. Y también imagino que habría como valoraciones de estos roles, como que quizás los que inventaban juegos para los pequeños quizás eran los héroes, andás a ver, y no tanto los que sabían prender un fuego, aunque fuera más fundamental para la supervivencia. Y bueno, así como transcurrirían los días, como cada uno ocupado en su tarea, irían aprendiendo unos de otros. Y seguramente harían cosas de las que no quedaron registro, que a mí me gusta imaginarme, como esto de inventar juegos, por siempre me dio intriga, o chistes. Y por último, lo que más me suena es que llevarían una vida más bien gregaria, por una cuestión de supervivencia, y pienso que era raro que alguno se cortara solo, aunque por ahí estaban todos más bien en la cueva ahí, los que salían a cazar iban igual de a 3, de a 4, para poder defenderse de los bichos grandes.